Hola, yo les voy a hablar acerca del tema de congruencia en geometría. Este es el video 1 de 2. Bueno, en geometría o en matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de rotación, de reflexión o de traslación. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. En esta serie de videos vamos a ver dos tipos de congruencias, que son las congruencias de ángulos, que son ángulos verticales, ángulos alternos, ángulos entre ángulos isósceles, equiláteros y en cuadrados y rectángulos. En otro video vamos a hablar acerca de la congruencia de triángulos, que son las propiedades lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, lado, ángulo. Vamos a profundizar más en eso en otro video. Ok, vamos a hablar acerca de la congruencia de ángulos. Se dice que alfa y beta son ángulos congruentes y miden lo mismo. Estos tienen una amplia aplicación en la similitud y congruencia de diferentes figuras geométricas. Podemos clasificar varias de estas últimas en función de sus ángulos congruentes, como es el caso de algunos triángulos. Es decir, dos ángulos son congruentes si tienen exactamente la misma medida. El primer tipo de ángulos congruentes son los ángulos verticales. Estos son que cuando dos líneas rectas se intersectan, forman cuatro ángulos: alfa, beta, teta y delta. Aquellos que son opuestos uno al otro son ángulos verticales y estos siempre son congruentes. Ejemplo, aquí tenemos que alfa es congruente a teta, así como beta es congruente a delta. Después tenemos los ángulos congruentes alternos. Esto es que una recta que corta dos paralelas forma ángulos congruentes. En esta figura se van a mostrar las parejas de ángulos congruentes que tenemos. Ejemplo, aquí tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 4 son congruentes. El ángulo 3 y el ángulo 2 también son congruentes. El ángulo A y el ángulo D son congruentes y el ángulo B es congruente también al ángulo C. Después tenemos los ángulos congruentes, que es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles son unos triángulos que tienen dos de sus lados de la misma magnitud y uno diferente. Debido a esto, dos de sus ángulos internos son congruentes. Aquí tenemos que alfa es congruente a beta. Después tenemos al triángulo equilátero, que estos triángulos son triángulos que sus tres lados miden exactamente lo mismo, por lo tanto sus tres ángulos internos miden exactamente lo mismo, recordando que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo debe de medir 180 grados y que todos los ángulos tienen que medir lo mismo. Si hacemos una división de 180 grados entre los tres ángulos que tenemos, nos da un resultado de 60 grados. Por lo tanto, aquí alfa es congruente a beta, que a su vez es congruente a teta, y que son iguales a 60 grados. Después tenemos los ángulos internos de cuadrados y rectángulos. En estos todos los ángulos son de 90 grados. Por lo tanto, alfa va a ser igual a beta, que a su vez va a ser igual a teta, que a su vez va a ser igual a delta. Y finalmente tenemos aquí unos ejemplos. El primer ejemplo dice: dada la siguiente figura, determinar el valor de B y de C, sabiendo que A es igual a 45 grados y D
es igual a 135 grados. Tenemos la solución, que es recordando que si A es congruente a B y sabemos que A mide 45 grados, entonces B va a ser igual a 45 grados. Después tenemos que, recordando lo anteriormente mencionado, si C es congruente a D y D mide 135 grados, entonces C también va a medir 135 grados. Y por último tenemos el ejemplo 2, que es, dada la siguiente figura, determinar el valor de B, C, D, E, F y G, sabiendo que A mide 60 grados y que H mide 120 grados. Recordando también todo lo mencionado anteriormente, si sabemos que A es congruente a D debido a los ángulos congruentes verticales y también son congruentes a F y a G por la misma propiedad, y sabiendo que A es igual a 60 grados, entonces D, F y G también van a medir 60 grados. Después tenemos que, sabiendo que el ángulo H es congruente a E, que a su vez también son congruentes a C y a B, entonces, sabiendo que H mide 120, E, C y B van a ser iguales a 120 también. Eso sería todo por este video. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la congruencia que hay entre los triángulos.